¿Podrá seguir llamando el presidente Biden a Trump convicto para su tema de campaña? Justamente ahora que su hijo Hunter fue hallado culpable por un jurado en Delaware. ¿Y puede la frontera seguir siendo el tema principal de campaña? Hoy tenemos a un experto analista político, Eric Fajardo, que se une a nosotros desde Arlington, en Virginia. Bienvenido, señor Fajardo, muchísimas gracias. Usted, como experto en comunicaciones, sabe el impacto de las noticias en la opinión pública y, por supuesto, cómo cambian el tema de las encuestas. Vamos a comenzar con la estrategia que el presidente Biden proponía usar, calificando de convicto a Donald Trump, pero ahora su hijo Hunter es también un convicto. ¿Qué efecto, en su opinión, puede tener esto en la campaña y en la opinión pública? Bien, en principio es una estrategia muy de los demócratas esto de hacer ellos le dicen el reframing, es decir, el reencuadre de la realidad, que es un poco redibujar el contexto de lo que sabemos sobre un hecho noticioso y darle una connotación favorable. En el caso de Donald Trump, la decisión estratégica desde el principio fue en los demócratas que había que perseguirlo desde el día uno del gobierno de Joe Biden con el marco jurídico de que era un delincuente, criminalizarlo, una estrategia muy de las izquierdas latinoamericanas, si me pregunta a mí. Avanzaron desde el principio con esto del mito de gobierno de Biden, de la insurrección Trump, trabajaron muchísimo aquello, no podían llegar a él, pero mientras tanto judicializaron, utilizaron el lawfare contra varios de quienes incidentalmente participaron de la marcha, dirigentes cercanos al partido de gobierno, finalmente algunos exfuncionarios de la administración, el caso de Peter Navarro o Steve Bannon, que se negaron a colaborar con esta construcción de este encuadre discursivo a través del comité no seleccionado del Congreso, usted se acuerda. Finalmente no pudieron llegar la iniciativa legislativa o la iniciativa judicial de el fiscal Merrick Garland no llegó a Trump con el tema del 11 de enero y empezaron a abrir otro tipo de, digámoslo así, en causas menores contra él, la de Fani Willis en Georgia por supuesta interferencia electoral, la de la fiscal Leticia James en Nueva York y finalmente la del fiscal Alvin Bragg, que en concomitancia con el juez Merchan finalmente hizo caminar una de las muchas que se intentaron. El framing seguía ahí y ellos trabajaron muy bien en construir esta discursividad sobre Donald Trump. El mugshot fue para mí el corolario del fracaso de esto, porque reverberó contra ellos totalmente y creí que se habían dado cuenta ya los demócratas entonces de que no iba a servir criminalizar al rival porque la gente ya había percibido bastante bien que se estaba artillando el sistema judicial con fines electorales. Finalmente, cuando sale el fallo en la Corte de Manhattan contra Donald Trump, en este caso tan interesante del hush money, se consolida la percepción pública de que lo que aquí es, no hay una justicia, sino un aparato judicial para destruir a los enemigos políticos de la administración Biden. Creo que es ahí donde aterriza la administración Biden en que toda su gran estrategia contra Trump había sido un fracaso y empiezan a mandar a comparecer ante las comisiones del Congreso, ante los tribunales, ante los distintos estratos donde estaba judicializado el mismo gobierno por abuso de poder, por el tema de la pandemia, finalmente por el uso de el COVID como un instrumento para establecer un estado de excepción normalizado, van y tú los ves ahí a Merrick Garland ante una de la comisión del Congreso, lo ves al doctor Fauci ante otra, finalmente el mismo Hunter Biden comparece en Delaware a su juicio y empiezan a salir acusaciones como tratando de mostrar que la administración Biden es accountable. ¿Por qué? Porque desde la encuesta de DDHQ que sacó la publicación de Field hasta las últimas encuestas que tú has visto de Siena College, hay una capital que nadie le echa atención, pero que es muy relevante para la administración Biden, que es la percepción de impunidad. Una vez que entienden que su estrategia completa de judicializar del lawfare contra Trump fracasa, se pegan como una rémora e intentan mostrar que ellos también son víctimas. De ahí sale el Claro. absurdo que lo destacó Breitbart ayer, de que el presidente Biden, el autor del lawfare, se declaró ahora víctima del sistema judicial. Bueno, yo quiero preguntarle sobre eso precisamente. Las encuestas son una foto del momento. La mayoría están dando ventaja a Trump en estados claves, pero aún faltan las convenciones, después la recta final. En su opinión y de acuerdo a todo esa línea de pensamiento que usted está expresando, ¿qué puede cambiar de aquí a noviembre?
Bueno, de la teoría electoral se dice que 180 días antes de la elección, depende de la teoría, pero generalmente los expertos dicen que entre 180 y 150 días antes de una elección se consolida la decisión política de un 70-75% del electorado. Yo creo que lo que están jugando ya es a los descuentos. La administración Biden, una ojiva nuclear dentro de poco no va a alterar ya una posición que ha asumido el pueblo americano sobre temas claves que hacen a su decisión política. La frontera es un tema que no va a cesar de ser un issue, un aspecto de la decisión de los norteamericanos en noviembre, el tema de la política exterior, la guerra en Ucrania, que lo relacionan íntimamente con el malgaste de dinero, es decir, con el fracaso de las Bidenomics. Yo pienso que estamos cerca del punto en el que ya ni siquiera una bomba atómica va a cambiar el sentido de la decisión política estructural de los americanos. Siempre va a haber un 25%, quizá un 20%, que todavía fluctúa, que no toma una decisión por diferentes aspectos sociopolíticos, de diferente formación, instrucción, grupo social, pero en general diría yo que va a haber muy poco que altere esta percepción. Así, mañana construyeron un muro perimetral de la costa este a oeste del Pacífico al Atlántico, la administración Biden. Yo creo que la frontera ya hizo el daño que podía haber hecho a su candidatura, a la candidatura de Joe Biden. En su opinión, ¿cuáles son los estados claves donde ambos candidatos tendrían que ganar para obtener los votos electorales suficientes? Porque usted sabe que se están determinando, por ejemplo, dicen la Florida no está en juego, porque ya ha demostrado pasar al campo republicano, aunque tenemos dos complicadas enmiendas a la Constitución aquí en noviembre. Pero en su opinión y en sus estudios, ¿cuáles serían estados para que en la mente de nuestros televidentes digan cada uno tiene que ganar esto para alcanzar la presidencia? Que los estados switch son bien importantes, los swing states por una parte y los battlegrounds por la otra son siempre determinantes, pero pienso que un estado donde se van a decidir muchas cosas y tiene mucho que ver con la frontera es Arizona. Es ahí donde usted está viendo la pelea sangrienta entre Kari Lake y el candidato demócrata. Es donde más está la administración Biden poniendo recursos porque entiende que es uno de los estados donde perder, y lo dice la encuesta de DDHQ del mes pasado, perder en Arizona representa de muchas maneras perder la elección. Creo que está comprometida la posición también del gobierno en Michigan. Es decir, hay que ver cómo va lo de los battlegrounds hasta finales de este mes. Yo pienso que hay además una doble percepción que hay que tener en cuenta. Una cosa es la campaña de Joe Biden, que creo que está condenada, y otra cosa es la campaña de los demócratas que están corriendo a la Casa de Representantes y al Senado. Hay una sintomatología clara en el desmarque de muchos de esos candidatos de la retórica de la Casa Blanca y de la figura de Joe Biden. Y creo que hay mucha gente que entiende ya que las cosas están dadas y es muy difícil salvar la administración Biden, salvemos la representación, no perdamos las dos cámaras. Creo que esa es la consigna hoy día del Partido Demócrata. Bueno, y han pasado casi 2 semanas, Fajardo. Se había hablado del debate famoso de la CNN, los dos candidatos en junio, después otro debate, e incluso antes de las convenciones, cosa que nunca había ocurrido. Pero no se hablaba más de este tema. ¿Qué va a pasar con los debates? Porque evidentemente en nosotros, el pueblo, no tenemos mucha información. Los debates, y esto es parte de la teoría electoral también, no tienen gran incidencia en la decisión del público. Los debates son como la lucha libre, son espectáculos, son un momento de regocijo, es parte de la cultura del entertainment en los Estados Unidos. Sin embargo, sirve también para ver las capacidades retóricas, que es un elemento, llamémosle así, satelital, orbital a la decisión política, pero es parte del condimento de una elección. Ahora, el debate que se había pactado inicialmente a través de CNN con Jack Tapper como el moderador, un debate que ciertamente Trump lo aceptó no a regañadientes, sino con la soltura de quien sabe que dada la salud mental del presidente iba a ser una total destrucción del candidato incumbente. Ahora está en entredicho, no precisamente porque haya rehusado Donald Trump prestarse o presentarse al debate, sino porque yo creo que la salud mental del presidente, sobre todo en la última semana, ha declinado ya notoriamente. Ya no es posible ni siquiera con ese grupo de acólitos que camina a su lado, conducirlo, dirigirlo, hacerlo mantener la atención en un punto, enfocarse.
ya no es posible generar la imagen de que no está tan mal y de que es suficiente con alguien que lo guíe o lo oriente. No, Claro. la pasada semana fue sintomático de que posiblemente yo creo que los demócratas van a tratar de suspender ese debate. No creo que estas sean condiciones. Ya lo del presidente Biden roza el abuso. Están en el abuso de la senilidad de una persona que no tiene condiciones, quienes lo están forzando desde su staff a aparecer en situaciones tan desgastantes, y un debate sería ya el colmo de todo. En un debate se va a notar, pero peligrosamente para el Partido Demócrata, la condición de salud mental del presidente Biden. Bueno, muchas gracias, Eric, que es Eric Fajardo, analista político que se ha unido a nosotros desde Arlington, en Virginia. Enseguida regresamos.